Dios nos ha convocado para estas fiestas que simbolizan el milenio, el tiempo en que el gobierno de Dios será restablecido sobre esta tierra. Vamos hoy a ver un poco sobre nuestro llamado y la herencia de Dios. En 2 de Pedro 1:19 se nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la profecía absolutamente segura porque es salida de la boca de Dios. La profecía y el plan de Dios para guiarnos. Dios nos da no solo la profecía, sino el entendimiento de cómo será y se desarrolla su plan, y específicamente en relación a tabernáculos, cómo será el milenio. Las fiestas y días santos de Dios sabemos que anuncian cosas por acontecer. Pedro lo reafirma y nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos. Aquellos que se consideran de la iglesia de Dios deberían estar atentos a la escritura porque nos guía como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Lo mismo que nos dice Colosenses 2:16 y 17 nos dice: por tanto, ninguno os juzgue en comidas o en bebidas o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de sábados. Todo lo cual es o anuncia lo que ha de venir, sino el cuerpo de Cristo. La profecía nos alumbra como en lugar oscuro. De igual manera, las fiestas y los días santos de Dios anuncia cosas que van a suceder. Fijémonos que el versículo 17 dice, en la Reina Valera del 60, todo lo cual es, cuando el apóstol escribió Colosenses, ya Cristo había sido crucificado y todo lo que fue reemplazado ya había sido reemplazado. Pero el apóstol nos está diciendo que todavía para el tiempo en que él escribe, hasta hoy y hasta que pasen los cielos y la tierra, las fiestas y días santos de Dios anuncia o es sombra de lo que ha de venir. Todavía hay cosas y la mayoría de lo que anuncia el plan de Dios diseñado en las fiestas santas de Dios está por venir. Porque las fiestas santas de Dios no solo señalaba el sacrificio de Jesucristo, sino todo el plan de Dios, todo lo que Él tiene y por lo cual Él nos ha llamado ahora, unos pocos, está diseñado en las fiestas, a como vamos a ver ahora un poquito en relación a eso. Vamos a ver, por lo tanto, cuál es la razón de nuestro llamamiento. Estoy seguro que ustedes saben exactamente para lo que nos ha llamado Dios, porque eso lo hemos estudiado muchas veces, y si le preguntaría a cualquiera de ustedes, inmediatamente me responde. Pero vamos también, porque esto mismo lo oyen otras personas, y por lo tanto, vamos a ver un poco sobre lo que Dios nos dice en cuanto a por qué en realidad Él nos llama. En Isaías 64, 1 al 5, leemos sobre el retorno de Jesucristo y vamos a ver cómo la profecía segura anuncia, como en lugar oscuro, lo que viene, de la misma manera que el plan de Dios también anuncia las cosas que están por suceder, porque las profecías son parte del plan integral que Dios tiene para la salvación de la humanidad. Oh, si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes. Recordemos lo que se nos dice en las otras escrituras en relación a que los cielos se van a enrollar y va a aparecer la señal del Hijo del Hombre. Por lo tanto, oh, si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes. Señala exactamente el retorno de Jesucristo a través de sus fiestas y de sus días santos. Dios nos da entendimiento acerca del plan divino que fue diseñado desde antes de la fundación del mundo, y de ese plan divino formamos parte integral los llamados y escogidos por Dios en este tiempo.
Oh, si rompieses los cielos, si descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes. Isaías 64:2. Como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Sabemos que tremendas cosas sucederán cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre, cuando se inicie el día del Señor, cuando suene la séptima trompeta y comiencen a derramarse las últimas 7 plagas. Entonces, como fuego abrasador de fundiciones, recordemos que caerá sobre los mares y las montañas terriblemente, fuego que hace hervir las aguas. Está profetizado y allá lo vimos en Apocalipsis, donde Dios señala el cumplimiento y estamos esperando el evento que suceda. Para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos. Recordemos que las últimas plagas es para los totales incorregibles y los que pretenden pelear contra el Cristo, quien viene con sus santos. Y las naciones temblasen a tu presencia. Luego, ¿qué nos dice Dios? Versículo 3, Isaías 64. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Aún el monte de los olivos, donde Cristo va a poner sus pies aquel día, va a fluir, se va a apartar, se va a separar, se va a romper, se va a hacer una gran llanura. Y vamos a ver la causa. ¿Qué es lo que va a haber en esa gran llanura que Dios prepara a su venida? Luego, Dios nos da a conocer aquí en estas mismas escrituras el plan de Dios para sus escogidos. El plan de Dios para el resto de la humanidad que no ha sido escogida ahora. Y el plan de Dios para la eternidad, para los que sean escogidos más tarde y mucho tiempo después. Todo eso está en el plan de Dios, en la palabra profética segura que alumbra como en lugar oscuro, a la que harían bien prestar atención aquellos que oyen. Versículo 5. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Veamos, ¿por qué Dios está haciendo todo lo que está haciendo? Por sus escogidos, por los llamados, por sus primogénitos. Leamos de nuevo, versículo 4. Ni nunca oyeron, versículo 3 y 4. Haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes de delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. ¿Quién espera en Dios? Los escogidos en este momento esperan en Dios, porque Él cumplirá lo que Él dice. ¿Quién? No tienen el Espíritu de Dios, no pueden entender su plan, porque muchos de ellos en realidad no desean, si saben, si lo han oído, no desean guardar los mandamientos de Dios, sino tiemblan a su palabra. Versículo 5. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia. ¿Quiénes? Los escogidos. Son los que practican los mandamientos y caminan en el camino de la justicia, que es el ejemplo dado por Jesucristo, porque los escogidos de Dios caminan a como caminó Jesucristo cuando Él estuvo viviendo sobre la tierra. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. Vemos entonces cómo Dios descenderá del cielo, hablando de Jesucristo, y Él mismo hará que sus santos, sus escogidos, los que practican justicia, lo esperen, y Él mismo nos encontrará en las nubes, en aquel mar como de vidrio, para que después seamos presentados delante del Padre para las bodas del Cordero, y luego regresar con Jesucristo a tomar posesiones de toda la tierra en calidad de reyes, sacerdotes, jueces, administradores de Dios y también maestros. Dios ha preparado muchas cosas para nosotros que los demás no pueden entender. Aún, y por increíble que parezcan, muchos de quienes se reúnen aún en el día sábado, pero que no celebran las fiestas, no lo pueden entender porque Dios no se los da a entender, porque no quieren obedecerlo. En 1 Corintios 1
24 al 25, leemos: mas para los llamados, así judíos como griegos, no importa de cuál sea el linaje, cuál sea la raza, grande, chiquito, barbón, inerbe, pelo blanco, pelo amarillo, pelo rojo, eso no importa de dónde venga, con tal que sea llamado por Dios el Padre y por Cristo. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Dios no hace acepción de personas. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Si es que hay alguna insensatez en Dios, esto es extremo para darnos que entendamos de qué lo que Dios tiene para nosotros. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Qué puede tener Dios de débil? Solo que Él le duele habernos hecho y que no le obedezcamos para después destruirnos. Esa es la debilidad que Dios tiene. Pero en realidad eso se llama amor. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, pongan atención, escuchen vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni siquiera muchos en la iglesia, en la congregación, mucho menos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios selecciona a la inversa del hombre. El hombre, cuando va a darle el trabajo a alguien, busca al que esté más calificado de entre los que someten los currículum. A Dios, ¿qué currículum le podemos someter si para Él somos absolutamente nada? Pero de esos que somos nada, Él busca todavía al que es menos que la nada. Y a ese es el que Él toma, y a ese es el que Él llama, y a ese es el que Él escoge. ¿Por qué? Porque Dios hace su obra misteriosa para después, con estos más débiles, con los menos nobles de esta tierra, aplastar y avergonzar a los sabios, a los grandes, a los teólogos, a los filósofos, a los gobernantes, a los reyes de esta tierra. Dios escoge las cosas más insignificantes que somos todos nosotros para convertirnos en lo más glorioso. Dios pone toda su sabiduría exactamente en vasos de barro, en lo más frágil. ¿Por qué? Porque Dios nos da fortaleza, Dios nos da su poder, y todo lo que Dios hace en sus escogidos es por su propia justicia, no por nosotros mismos. Ninguno merece que Dios lo llame. Dios lo hace por su propia justicia, por su amor, por su misericordia. Versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dios va a deshacer con lo que hoy no es. Cuando seamos parte del reino de Dios, deshará lo que hoy es. Esta tierra, este sistema, con este gobierno implantado por Satanás, con todo ese montón de cosas que ocurren sobre esta tierra, con toda la maldad y la iniquidad, todo eso será deshecho a través de los que hoy no somos nada. Pero que en la resurrección seremos hijos e hijas exactamente a como Dios es. Así seremos a la resurrección. Versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Aún cuando Dios llamó a uno que sabía mucho de una religión antigua que supuestamente estaba basada en la ley de Moisés, lo cual es falso, ese tuvo que reconocer que todo eso era bueno para nada, para que nadie se jacte. Saulo de Tarso tuvo que reconocer que lo que sabía antes no servía absolutamente para nada. Lo único bueno es lo que Jesucristo le reveló a partir de ese momento en que lo escogió, porque Dios dijo: lo he escogido como vaso que voy a usar. Se acabó. Dios tiene misericordia del que Él tiene misericordia. Versículo 30. Mas por Él estáis todos vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por eso estamos completos en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 31. Para que, como está escrito,
El que se gloría, gloríese en el Señor. Nosotros no tenemos hoy ninguna honra ni ninguna gloria, sino la de Jesucristo. Por eso es que no a nadie se le debe dar pleitesía, sino solo a Jesucristo. Porque el que se gloría, gloríese en el Señor. No hay nadie, absolutamente nadie más. En realidad, hoy Dios nos da más entendimiento de su plan, de lo que Él está llevando a cabo, de cómo lo va a llevar a cabo y de lo que vamos a hacer comenzando con el milenio. Dios nos da hoy más entendimiento que a los que nos precedieron. Incluso los propios apóstoles, los profetas mismos. Quizás Abraham sabía, pero todos los que nos antecedieron no tenían el entendimiento que hoy tenemos nosotros del plan de Dios, porque a Él así le ha placido. Como vamos a ver, hoy tenemos la Biblia completa y Dios nos da más ahora en los últimos tiempos, porque Él dijo que Él aumentaría todo el entendimiento a los entendidos hasta que brillemos como el sol en el firmamento. Primera de Corintios 2, 7 al 8 nos dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Esta sabiduría es la sabiduría oculta del plan de Dios. Dios la tiene escondida a la vista de todo el mundo en las Escrituras. Dios la tiene escondida en Levíticos 23. El plan de Dios completo, diseñado. En Levítico capítulo 23, que comienza con el sábado santo de Dios, el sábado semanal, y con las 7 fiestas y días santos de Dios. Pero la gente no lo puede entender, porque Dios lo tiene oculto de ellos, porque no les ha sido dado que lo entiendan. A los llamados y escogidos, a ellos sí, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. ¿Cuál? La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. El que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos va a dar su gloria si vencemos y si llegamos y perseveramos y llegamos hasta el fin. Si no, no hay de qué gloriarnos. Todavía tenemos que caminar en el camino. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si Pilato, Caifás y todos esos hubiesen conocido, aunque lograron entender, pero no quisieron admitir, pero si hubiesen conocido a como un cristiano verdadero conoce, que Jesucristo era el Dios del Antiguo Testamento, entonces no lo hubiesen crucificado. Pero no, ¿qué pasaría con el plan de Dios? Se hubiese truncado. Dios actúa de una manera muy diferente al hombre. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, porque en realidad el plan de Dios se revela a través de los días santos, y el entendimiento de esta sabiduría es por la fe de Jesucristo en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando quien ahora es el Padre y quien ahora es el Hijo, en la eternidad, cuando ellos eran Elohim no más, hicieron el plan de ellos, Jesucristo, quien ahora es Jesucristo, depositó su fe en quien ahora es el Padre, y es por esa fe de Cristo en nosotros que Dios nos revela y nos da entendimiento y esta sabiduría que proviene de Dios. No hay otra manera de entenderlo. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, lo leímos también antes en Isaías 64. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. ¿Qué hombre se le puede ocurrir tener la gloria como el sol? ¿Quién puede pensar en eso? ¿Quién puede saber cómo convertirse en espíritu? ¡Bum! Desaparecer y convertirse en un ser inmortal. ¿Quién de los hombres? ¿A quién se le ocurre semejante cosa? Ni a los filósofos locos que empezaron en Grecia hace tantísimos años, ni esos pensaron de esa manera. Ni ellos.
ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Y solo aman a Dios con todo el corazón, mente y alma, a los escogidos de Dios. Los demás tienen una clase de amor que no se parece a la que Dios dice. Fijémonos, Dios dice que tiene todo esto preparado. La condición es para los que le aman a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso es que guardamos lo que Él dice. No cuestionamos por qué lo dice. No nos ponemos a pensar, ¿cómo es que voy a dejar de trabajar 7 días, 8 días para hacer lo que Dios dice? Ve qué bonito. No nos ponemos a pensar, no cuestionamos a Dios. Él es soberano. Simplemente hacemos lo que Él dice porque amamos a Dios con todo nuestro corazón, mente y alma. Porque buscamos primero el reino de Dios y Él se encarga del resto de las cosas. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo busca, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entendamos, nadie puede tener mayor entendimiento que el que Dios nos da por su Espíritu. Nadie puede tener más sabiduría que la que viene del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios busca lo que Dios tiene en mente y por su propio Espíritu Dios nos lo revela. Esa sabiduría oculta en misterios, Dios nos la revela. ¿Quién más puede entender los misterios de Dios? Absolutamente nadie que no tenga el Espíritu de Dios. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿para qué creó Dios el universo? ¿Para qué creó Dios esos billones y billones de galaxias con billones y billones de estrellas pobladas por todos lados en toditito el universo, y Dios dice que están vacías? Ahí no hay nada. ¿Para qué Dios hizo eso? Dios jamás hace una cosa que no tenga un propósito. Y Dios le revela sus propósitos por su Espíritu a aquellos que aman a Dios con todo el alma, mente y corazón. Eso significa que si aman a Dios con toda el alma, mente y corazón, estarían guardando hoy junto con nosotros la fiesta de los tabernáculos. Pero no lo están. ¿Por qué? Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Todo fue creado por Dios, en realidad, para dárselo a sus hijos, su familia, los elegidos, empezando por los elegidos, por los escogidos en este tiempo. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, el espíritu del diablo, el espíritu que opera en todos los hijos de desobediencia. El espíritu que no deja que aquel que oye la voz de Dios se arrepienta y lo siga. Ese es el espíritu de desobediencia, de incredulidad, de duda. Pero Dios no nos ha dado ese espíritu a nosotros, nos ha dado el espíritu que proviene de Dios. Y Dios nos da el espíritu que proviene de Él para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que entendamos el llamamiento, para qué nos escoge, qué es lo que Él tiene para nosotros, por qué Él nos hace hacer lo que hacemos ahora. Dios nos ha dado a sus escogidos el más grande don de su gracia, su espíritu y su palabra, el pensamiento y el plan de Dios. Pensemos un poco, ¿qué significa todo eso? ¿Acaso es poco recibir el Espíritu de Dios, el pensamiento de Dios, la mente de Cristo, la sabiduría de Dios, conocer el plan de Dios, saber para qué nos llamó Dios, entender cómo y cuándo vamos a heredar todo el universo que Dios ha preparado, y también entender cómo es que Dios trabaja? Vamos a ver después. Hoy por hoy el hombre ha sido capaz de descifrar el ADN, la cadena biológica
de los seres. Pero hay algo que no han podido descifrar en todo eso, porque no lo pueden ver. Ellos no pueden ver el espíritu del hombre en esa cadena. Eso les está oculto. Y eso Dios lo dio desde el primer hombre. Esa parte no la pueden ver. Ni siquiera el espíritu humano en el hombre. ¿Cómo podrán entender las cosas del espíritu de Dios? Solo se lo da Dios a quienes le aman con toda la mente, el corazón y todo su ser. Vamos a ver entonces cuál es la función del Espíritu de Dios en relación a lo que Dios quiere para nosotros, a lo que Dios tiene planeado darnos, a lo que Dios tiene en los días, las fiestas y días santos de Dios. En Romanos 8, versículo 14, Dios nos dice así: por todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Para ser guiados por el Espíritu de Dios, primero tiene que haberlo recibido. ¿Y cómo va a recibir el Espíritu de Dios si no le quiere obedecer? Piense, ¿ha usted recibido el Espíritu de Dios rechazando lo que Él dice? Imposible. El Espíritu de Dios nos guía a obedecerle y nos da el entendimiento del plan de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Recordemos, la desobediencia corta a la persona de Dios, ofusca la mente, entenebrece los sentidos, destruye la vida. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, el espíritu del Dios de este mundo, del diablo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Qué pasará mañana? ¿Por qué tiembla? Con un gran terror de todas las cosas. ¿Y si me muero mañana? ¿Será que qué me irá a pasar? Yo no tengo esta cosa, yo no tengo lo otro. ¿Y para dónde voy si me muero? ¿Me voy al infierno? ¿Me voy al cielo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasará conmigo? Y mi hermano, y mi papá, y mi tío. Y comienzan a pensar en todo el mundo y con un gran terror se mantienen. Pero Dios no nos ha dado ese espíritu a nosotros. Nos ha dado el Espíritu de Dios para que tengamos entendimiento, para que sepamos todo lo que Dios tiene en su plan, que conozcamos el plan de salvación de Dios para toda la humanidad, para que no estemos en terror, en temor, sino que habéis recibido el espíritu de filiación. Aquí dice adopción, mala traducción, sino que debe ser el espíritu, donde dice adopción es el espíritu de hijos de Dios, por el cual clamamos papito, Padre. Abba es papacito, por el cual le decimos a Dios el Padre. Dios nos da derecho por su espíritu en llamarlo papacito, Padre. Nadie más tiene ese privilegio, porque Dios mismo, por su gracia y por su misericordia, nos da su espíritu y nos hace ser sus futuros herederos de todo lo que Él ha hecho. El versículo nos dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, repito, debe decir de hijos, por el cual clamamos papacito, Padre. ¿Qué nos está diciendo Dios? Dios, el Padre, personalmente nos ha llamado y nos cuida, nos protege y nos revela su mente, su plan. Porque por Jesucristo, quien se sacrificó en nuestro lugar, tenemos acceso al Padre y entendimiento de lo que ha salido de la boca de Dios, de la palabra de Dios. Nadie más lo tiene. Ninguno puede tener el entendimiento que solo Dios da a quienes le obedecen con todo el corazón, mente y alma, y quienes tienen el Espíritu Santo de Dios. Versículo 16. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos da su Espíritu, el Espíritu de Dios está siempre en comunión, alimentándonos de parte del Padre y de Jesucristo hacia el Espíritu que Él nos ha dado para que crezcamos en gracia y en conocimiento, entendimiento de la mente y de la sabiduría de Dios el Padre y de Jesucristo. Y si hijos, también herederos, hijos e hijas de Dios el Padre nuestro, coherederos con Jesucristo en absolutamente todas las cosas. Y si hijos, también herederos,
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que juntamente con Él padecemos, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando Dios planeó todo, cuando Dios creó todo lo que creó y todo lo que existe, Dios lo hizo por nosotros. Dios lo hizo pensando en nosotros. Todo lo que Dios ha hecho, absolutamente todo, lo hizo por y para nosotros, por medio del que ahora es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender la mente de Dios. Hoy decimos, ¿cómo es posible si mis zapatos se me están rompiendo? Pero Dios tiene todito lo que tiene para dárnoslo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es eso? Que el zapato se nos rompa no es absolutamente nada comparado a lo que Dios nos tiene listo para darnos. En 1 de Juan 3, 1 y 2 leemos. 1 de Juan 3, 1 y 2. Estas cosas nos deben de ayudar y dar fuerza para estar más cerca de Dios, para buscar más a Dios con todo nuestro corazón, para entender lo que es buscar el reino de Dios y su justicia primero. 1 de Juan 3, 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuando dice llamados no es, ese llamado hijo de Dios quiere decir que Dios llama las cosas que no son como si fueran ya. Dios nos ha llamado a que seamos sus hijos y Dios no fallará. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Cuando Cristo vino, el mundo, los religiosos, los que andaban adorando lo que fuera, vituperaron a Cristo, lo persiguieron, lo ultrajaron, le hacían todo lo malo que pudieran haber hecho, le querían tirar piedra, lo querían lanzar de un cerro para que se desnucara y cayese abajo. Y esto que estaba en la sinagoga. Antes se nos dice que si padecemos juntamente con Cristo es para que seamos glorificados a como Él lo ha sido, a como Él recuperó su gloria. Por lo tanto, al que Dios llama, lo vitupera el mundo, lo desconoce el mundo, lo acecha el mundo, porque el mundo no sabe por qué la persona actúa como actúa ni quién es. Por eso Jesucristo en su momento dijo, si diereis aunque fuese un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, por cuanto es mi discípulo, recibirá recompensa de discípulo. La inversa, si hace lo contrario por cuanto es mi discípulo, porque el mundo no nos conoce, pero si lo hace con conocimiento de causa, entonces que se atenga a las consecuencias. Ese es el problema en esto. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora ya somos, el que tiene el Espíritu Santo de Dios ya es. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Solo somos hijos de Dios, pero todavía no estamos glorificados. No estamos hechos espíritu. No estamos brillando todavía como el sol. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando suene la séptima trompeta, cuando se abran los sepulcros, cuando sea la primera resurrección, cuando los vivos sean transformados en espíritu, entonces seremos semejantes a Dios, porque le veremos tal como Él es. Para poder ver a Dios tal como Dios es, hay que ser Dios. Por eso quisieron apedrear a Jesucristo cuando confesó que Él era Hijo de Dios. Y por lo tanto, si el Padre es Dios, el Hijo tenía que ser Dios. Esto el mundo no lo puede entender. Los que juegan a la religión no lo pueden entender. Los que juegan a ser sabáticos tampoco lo pueden entender. Ellos tienen otro concepto y piensan que Dios, unos creen que Dios es algo distorsionado de 3 cabezas. Como ese, ¿cómo se llama eso? El espín, que tiene 3 cabecitas y un solo espín. Es raro el Dios de ellos. Otros piensan, como los judíos y como otros por ahí, no muy largo de acá, piensan que Dios no tiene forma porque es espíritu. Piensan que es como
unos muñecos demoníacos que dibujan, que son como nubes. Se deshacen y se transforman en todos lados como gran plastilina, solo que como nube. El Dios de ellos es todo raro. ¿Por qué? ¿Por qué se imaginan así? Porque no tienen el Espíritu de Dios, porque no conocen a Dios, no saben cómo es Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes. No iguales, jamás seremos iguales en el mismo poder, pero semejantes sí. Espíritu, brillantes, poderosos, de la misma clase de Dios el Padre y de Jesucristo, no de segunda clase. Pero no como ciudadanos de estos países que adoptan a ciudadanos extranjeros, pero siempre los tratan como de segunda clase o de tercera. En el reino de Dios, en la familia de Dios, no es de ese modo. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El ser hijos nacidos en la resurrección. ¿Qué tiene Dios preparado para nosotros? En primer lugar, en cuanto sea la resurrección, ¿qué es lo primero que Dios tiene para nosotros? Convertirnos en espíritu glorioso y brillante como el sol. En eso está trabajando nuestro Señor Jesucristo en este momento. Jesucristo trabaja por nosotros ahora. Y por eso mismo es que Satanás lucha por todos los medios para que no seamos hijos de Dios, porque Él es un perfecto envidioso. Satanás es totalmente envidioso, no quiere que ninguno de nosotros sea hijo de Dios. En Romanos 8, versículo 18, leemos así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Cuál es la gloria venidera que ha de manifestarse? La que tiene Dios el Padre y la que tiene hoy Jesucristo. Esa es la gloria que va a ser manifestada en nosotros, porque seremos semejantes a Él, porque le veremos, porque le diremos papacito al Padre, hermanito a Jesucristo. Imaginemos tan solo esas dos cosas. Las pruebas, las dificultades, este montón de guerras en este mundo. ¿Y qué? Nada de eso es comparable a lo que vamos a heredar. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En verdad, este mundo siempre ha querido vivir en paz, tener seguridad, tener prosperidad. Al principio los hombres, cuando no tenían el tipo de armamento de ahora, tenían unas ciudades chiquitas y las amurallaban. Adentro se sentían ellos seguros. Pero apenas vino uno que inventó una escalera con un terraplén, ¡bum!, le tiró una catapulta. La catapulta se le acabó la tal seguridad detrás de la murallita. Luego vino otro y hizo otro tipo de armamento y atacaba. Él se sentía seguro porque tenía las armas. Pero vino otro y hizo otro tipo de armas. Bombas nucleares, bombas de hidrógeno y bombas de todo tipo, que pueden hacer desaparecer a la humanidad de un tajo muchísimas veces. Pero eso no va a prevalecer. El hombre quiere la paz, pero se inventa la guerra. En estos precisos momentos, unos piensan que están inseguros, entonces van a desconocer lo que han hecho para que hubiera paz, haciéndole la guerra al otro. En eso están. El mundo no conoce el camino a la paz, pero es lo que más busca. Es imposible que el mundo sin Dios encuentre la paz. Por eso Dios nos está preparando para traer precisamente eso. Y el mundo lo ignora completamente. El mundo nos desconoce porque desconoció a Jesucristo. Porque, versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación, todo el universo que Dios ha hecho, los millones de galaxias, las millones de soles, lunas, estrellas que existen, el universo, el hombre no ha podido encontrarle fin. Cada vez se inventan más telescopios poderosos y mandan más naves a investigar y encuentra que es más grande de lo que pensaba. Porque Dios dice que su imperio es un imperio sempiterno, en expansión permanente, porque Dios está creando y haciendo sus hijos, creando sus hijos para entregarles imperio permanente.
todo lo que existe, Dios lo tiene destinado para ponerlo bajo los pies de sus hijos. Ese es el destino glorioso de aquellos que Dios está llamando hoy. Pero el mundo no lo cree, el mundo no lo conoce. Y los que entienden un poquito le dan más precio a su trabajo que a la verdad de Dios, arriesgando a perder el futuro glorioso que Dios tiene preparado para cada uno. Versículo 20. Porque la creación fue sujeta a vanidad, está vacío todo el universo, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La esperanza de Dios son sus hijos, sus llamados de hoy. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios harán vida en todo el universo. Llevarán vida a todo lo que existe, porque eso es lo que Dios tiene planeado. Vamos a ver entonces cómo se va a desarrollar el plan de Dios que Él tiene preparado desde antes de la fundación del mundo. Hoy, gracias al Espíritu de Dios, a su palabra y a su plan diseñado en las fiestas, entendemos un poco, como dice la Escritura, como en sombra. La realidad más allá es indescriptible, fantástica. Con nuestros simples sentidos naturales, imposible que logremos captar un poquito, pero por el Espíritu de Dios podemos ver el futuro glorioso que nos está esperando, porque esa es la voluntad de Dios. Versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Haciendo qué? Esperando que nazcan los hijos de Dios, los primogénitos al principio, en la primera resurrección. Vamos a ver entonces todo lo que Dios tiene para nosotros. Dios nos ha llamado y escogido a nosotros, a unos poquitos, a los que somos menos o somos nada en este mundo, para que seamos sus hijos e hijas, herederos y administradores de todo, en todo lo que Dios existe, y así resolver la esclavitud de la corrupción de todo el universo. No está hablando solo de la corrupción en América del Sur o en otros países. En todos los países la corrupción administrativa o judicial, sino la corrupción de todo el universo, sin dejar algo por fuera. Vamos a ver ahora el plan de Dios sintetizado. Recordemos, Dios siempre nos da su palabra en síntesis, luego nos da el desarrollo y por último el cumplimiento. Vamos a ver ahora en 2 versículos el plan completo de Dios el Padre y de Jesucristo. En Isaías 9, 6 y 7 leemos lo siguiente. Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Eterno de los ejércitos hará esto. Como dice en otras partes, la boca del Eterno lo ha hablado. Lo leí todo de una vez, ahora vamos a leerlo poco a poco. El plan de Dios encapsulado en solo 2 versículos. En el versículo 6, quienes guardan las fiestas y los días santos de Dios entienden en qué parte calza cada uno de estos, porque esta es la profecía segura que ha dicho el celo del Eterno de los ejércitos. Porque un niño nos es nacido, está hablando de Jesucristo, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Recordemos, cuando Cristo viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que está diciendo es, no solo viene como rey sobre toda la tierra, sino
Él va a ser nuestro rey. Él es el rey de reyes, porque nosotros vamos a ser reyes y vamos a ser señores. Nosotros vamos a ser Dios de las naciones. Rey de reyes. Él va a ser nuestro rey, porque Él es el rey de reyes. Él va a ser nuestro Señor, porque nosotros vamos a ser señores. Él es rey de reyes y señor de señores, pero no de estos de la tierra. El dueño de los reyes de esta tierra es otro. Por eso. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. Veamos, su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte. Aquel niño que nació en Belén es Dios fuerte. Por eso lo quisieron apedrear, por eso lo querían matar, y en realidad por eso lo mataron, por haber dicho que era exactamente eso, el Dios fuerte del Antiguo Testamento. Vamos a confirmarlo después. Porque el Dios Altísimo nadie lo conoció jamás, ni oyó su voz. Vamos a ver, Dios fuerte. Ahora viene algo más. Cuando nosotros seamos reyes y sacerdotes ayudando a nuestro Rey Jesucristo, los que sean nacidos y llamados durante el milenio serán nuestros hijos e hijos de Jesucristo. Entonces Jesucristo será para ellos el Padre eterno. Nosotros somos los primogénitos del Padre ahora. En el milenio, los que sean llamados, los llamará Jesucristo, y nosotros junto con Jesucristo van a ser hijos de Jesucristo. Jesucristo será para ellos Padre eterno para siempre. Eso no cambiará. Por eso los de la primera resurrección es la más grande, la más extraordinaria. Se llamará príncipe de paz, porque Él sí establecerá la paz sobre la tierra. Los nacidos en el reino de Dios durante el milenio serán los hijos de Jesucristo, repito, Él será su Padre. Y entendamos, nosotros, los llamados ahora, hemos estado en el plan de Dios por siempre, porque nosotros ayudaremos a Jesucristo a cumplir esta palabra que Dios dijo. Espero entiendan. Nosotros hemos estado en el plan de Dios desde siempre. ¿Perdón? Cumplidores de la palabra. Exactamente, hacedores de la palabra, cumplidores de la palabra. Versículo 7. Lo dilatado de su imperio, por eso el universo se expande cada vez más, no tiene límite. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, recordemos, Dios le prometió a David que siempre habría uno que se iba a sentar en su trono. Y ese uno, Jesucristo. Ese es el uno que está sentado en el trono de David, sobre el reino, en el trono, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Él es el que en realidad manda. Ese uno es quien se sentaría en el trono de David desde ahora y para siempre. Este es Jesucristo. El plan de Dios para el milenio está incluido acá. Vamos a ver, conforme avancemos estos días entonces, cómo lo que está encapsulado en estos dos versículos se va desarrollando en nosotros ahora, y en el milenio seremos nosotros quienes lo desarrollaremos. Por eso, su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia y en juicio, porque lo último que va a hacer con los seres humanos que vengan a la vida va a ser juicio en ellos, en el juicio del gran trono blanco. Pero ahí estaremos también nosotros, para que Dios, cuando Dios salve a la mayoría de todos los que han existido sobre esta tierra. Todo esto Dios lo planificó, y Cristo hoy lo está haciendo en función de los escogidos de Dios, por muy increíble que nos parezca. Por eso, al principio, de acuerdo al plan de Dios, y lo leemos en Apocalipsis 25, Dios nos da el reino para que seamos reyes, sacerdotes y jueces y maestros por los primeros 1000 años. Luego, para toda la eternidad, todo eso está escrito en la Escritura. 25, 24, la parte final, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta
es la primera resurrección. Por lo tanto, habrá que preguntarse, ¿qué está haciendo hoy Cristo por nosotros? Cuando resucitemos, vamos a ser reyes y sacerdotes y reinar con Cristo 1000 años. ¿Qué está haciendo Cristo hoy? En